El Sistema Nacional Integrado, el Sistema Integral de Protección en la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, más conocido por el CIPIAP, ha dado a conocer algunos datos del año 2018 en cuanto a los casos de violencia severa en niños y adolescentes. Y bueno, y el porcentaje de estas agresiones nuevamente vuelve a poner el foco en los familiares directos, en los integrantes del núcleo de convivencia. Para conocer un poco más sobre los detalles, las conclusiones a las que se puede arribar, a si existe un aumento real de este registro de denuncias de violencia infantil y todo esto a qué se debe, es que estamos junto al psicólogo Darcy Bataille, integrante justamente del CIPIAP, para conocer sobre el trabajo, sobre las cifras del 2018 y bueno, y estas aparentemente conclusiones a las que se puede arribar por el reporte de estos casos de violencia severa en niños y adolescentes. Primero que nada, bienvenido, un placer tenerlo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, decíamos recién nuevamente el foco en la familia y en aquellos integrantes prácticamente que del núcleo familiar o de los allegados más cercanos a estos niños y adolescentes. Sí, esto es algo que lo venimos encontrando año a año. El CIPIAP reporta un informe de gestión todos los años, el 25 de abril, en conmemoración del Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Y a lo largo de los 8 años prácticamente que tenemos informes continuos, vemos que el mayor lugar donde se desarrollan, donde los niños, niñas y adolescentes viven las situaciones de violencia es en el núcleo familiar, ¿tá? Tanto en lo que puede ser familia biológica o también el núcleo de convivencia, ¿no? Siempre están en el entorno del 90%. Respecto a la cantidad de situaciones que tú mencionabas al comienzo, sí. Este año reportamos 4.131 situaciones, un aumento significativo respecto al año anterior, un poco también debido a que hemos podido empezar a congeniar distintos sistemas de registro. Este año, por ejemplo, más allá del sistema de protección de infancia que usa INAU, también incorporamos registros del Hospital Pereira Rosell, lo cual nos permite tener una visión un poco más amplia. Darcy, entonces estos 4.000 casos que representan un 30% de crecimiento con respecto al año pasado son casos en los que se intervino. Exacto, son todos casos en situaciones en las cuales se registraron situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes, en las cuales se intervino y hubo una restauración de derechos, cese de violencia, etc. ¿no? ¿Qué estimación se hace de la cantidad de casos que suceden y no se interviene? ¿Porque no se denuncian o porque se denuncian y no se pudo actuar? La violencia, como otros fenómenos sociales, también sucede, ¿no? Siempre hablamos que es como lo que logramos ver es como la puntita del iceberg, ¿no? Es un fenómeno que sucede de puertas adentro, ¿no? Como mencionábamos recién, más del 90% de los agresores son familiares o integrantes del núcleo de convivencia, entonces hace que sea difícil para los niños poder contar y relatar esas situaciones que viven, ¿no? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el relato, ¿tá? Y en tomar en cuenta lo que el niño, niña y adolescente dice respecto a estas situaciones. Porque a veces hay una tendencia como a no querer creer, ¿no? Hay situaciones que son muy fuertes y uno preferiría no escucharlas, ¿no? Especialmente estoy hablando de abuso sexual. Claro. ¿No? Esta situación hace pensar entonces en qué margen, digamos, que traspasa estas intervenciones de situaciones de violencia. ¿Cuántas más se estima que No tenemos haber? un número estimado, para eso necesitaríamos una encuesta de prevalencia, lo cual no tenemos, que no son fáciles de llevar adelante, pero sí lo que podemos dar fe y de todos estos años venimos aumentando el poder llegar a atender a mayor cantidad de niños. Vemos también que hay una mayor capacitación en los equipos que hemos venido realizando a través del CIPIAP y todos los sectores que lo integran, y eso también ha ayudado a mejorar la detección. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales canales de denuncia de estos casos? ¿Por dónde llegan en conocimiento a ustedes para poder justamente tomar intervención de estos casos? Una pequeña aclaración. Sí. No todas estas situaciones son denuncias, ¿sí? No todas estas situaciones llegan al Poder Judicial,
¿sí? Porque a veces se confunde un poco. No, está bien. Sí, son ¿Cuáles casos son los canales detectados. que toman conocimiento, por reformular la pregunta? Básicamente es a través de los sistemas de educación y de sistemas Escuela de y policlínica. Y policlínica, exactamente. En las gráficas tenemos prácticamente, por ejemplo, teníamos acá, el 64% de las situaciones tienen 12 años o menos, ¿tá? O sea, todos se encuentran dentro de la franja escolar. ¿Sí? Y además lo que hemos venido notando es un aumento en la detección en primera infancia, o sea, de 0 a 5 años. Pero digo, es importante esto que decís porque el maestro tiene que estar con el ojo agudo para poder detectar estas situaciones. En la policlínica, el médico, el enfermero tiene que tener, el pediatra o quien sea, tiene que tener el ojo agudo para poder decir, acá está pasando algo. Exacto. En eso se ha venido trabajando y creo que las cifras en sí, si bien hay un aumento, no quiere decir que aumente el maltrato en Uruguay, ¿tá? Sino que lo que se aumenta es la detección. O sea que lo que nos indica es que los operadores, ¿tá? Desde los operadores sociales, tanto desde el sistema sanitario, educativo, puede ser INAU, Ministerio del Interior, etcétera, MIDES, se aumenta la capacidad de poder detectar estas situaciones e intervenir. Lo que queremos rescatar es que en estas situaciones las violencias se han detenido, se ha logrado hacer algo. O sea, los casos en los que se intervino tuvieron, digamos, un final feliz o se resolvió básicamente la situación de emergencia de violencia. Ahí está. Sobre todo la situación de emergencia, ¿no? La violencia, ayer discutíamos con unos colegas, la violencia tiene una característica que suele volver, y estamos hablando de situaciones de violencia estructural. Claro, porque ayer ustedes cuando presentaban los datos hablaban de que la mayoría de los casos son situaciones cronificadas, o sea, que se mantienen a lo largo del tiempo y que la mayoría de los casos se resuelven con la familia. ¿Cómo es trabajar con la familia cuando en realidad digamos, la fuente de agresión a ese niño y de vulneración de derechos está en la familia? Hay que tener en cuenta que muchas veces el único referente familiar que tiene el niño, niña y adolescente es también quien agrede, ¿no? Entonces, incluir a la familia en los procesos de intervención es fundamental a los efectos de poder también implementar pautas de crianza no violentas, resolución de conflictos que no sean a través de la violencia, ¿sí? Aparte, bueno, desde el CIPIAP manejamos desde hace ya un tiempo con el modelo de atención que venimos implementando, con la atención en 3 niveles, ¿no? Individual, familiar y comunitario. Entonces, incluir a la familia cuando estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes es fundamental. Ayer las organizaciones sociales lanzaron un comunicado diciendo que Uruguay no estaba avanzando de manera sólida en el abordaje de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que faltaba presupuesto, que faltan profesionales, sobre todo en el interior del país. Si bien hay una mejora porque se abordan más casos, ¿qué visión tienen de digamos, esa brecha que queda entre lo ideal y lo que sucede? Que hay muchas cosas por hacer, sin lugar a dudas. No podemos estar conformes con esto o hasta donde venimos llegando. De hecho, a través del año pasado y recientemente, ahora el 10 de abril, se aprobó una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, básicamente el capítulo 11, ¿sí? Donde se incorporan toda una serie de medidas, ¿sí? Destinadas a fortalecer el sistema y los procesos judiciales. ¿Qué cambios se hicieron justamente para mejorar? Hay unos cambios que son interesantes y que apuntan en definitiva a garantizar la protección y acceso a la justicia según los estándares mínimos de los códigos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación hacia la mujer. En la reforma que se hizo hay una clara definición de lo que es el maltrato, ¿sí? Para que no generar dudas. Se apunta también a fortalecer todo el sistema de defensa, la defensa en el proceso judicial, ¿tá? Su participación, fomentar la participación, que se realicen entrevistas previas, informar y asesorar, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño, ¿tá? Y se tengan en cuenta también los informes de los técnicos que intervienen previamente. Generalmente las situaciones cuando llegan Hoy la justicia eso no lo toma en cuenta. A veces... O la mayoría de los casos, por lo menos. También el sistema si no es el técnico del tiene que ITF tener... que hace la pericia ahí,
Y tenemos dos escenarios. Hay un escenario en familia y otro escenario en penal. Claro. ¿no? Y en el caso, pero en penal, en el caso de abusos sexuales, por ejemplo, que muchas veces se procesan tiempo después y que, bueno, siempre la queja de las organizaciones es que el cuerpo de ese niño es la principal prueba. ¿Hay algún cambio en ese Ese es sentido? uno de los aspectos que se ha modificado, ¿sí? Respecto a al cuerpo del niño, niña o adolescente como prueba, que también se vino modificando con la reforma del Código de Proceso Penal, ¿sí? También con la Ley Integral de Violencia, la 19.580, que fue aprobada en diciembre del 2017. ¿ya? O sea, venimos en una serie de cambios a nivel legislativo apuntando a esto, a no revictimizar a los niños, a que los niños y niñas y adolescentes no tengan que pasar por varios procesos, porque a veces tienen que pasar por varias pericias, ¿sí? Y se viene trabajando muy fuertemente en esto. Asimismo, también con respecto, por ejemplo, a la no revinculación, ¿sí? en los casos de abuso sexual, ¿sí? Y hay un tema que nos parece que es bien importante en esta modificación y es respecto al consentimiento. ¿sí? Se dice prácticamente textual, que no podrá alegarse o tomarse en cuenta para disminuir la responsabilidad del agresor. O sea, el consentimiento del niño, niña, adolescente, no podrá tomarse en cuenta en los casos de abuso. Así mismo como la prohibición del careo, so pena de nulidad, dice la modificación. O sea, so pena de nulidad del proceso judicial o administrativo que se esté realizando. En definitiva, son todas medidas que apuntan a una mayor protección, ¿sí? a niños que están en situaciones de violencia. Sí, y abusos. cuando hablábamos de las cifras, y esto da obviamente un promedio de un reporte de 11 casos por día de violencia severa, decíamos nosotros, ¿a qué le llamamos violencia severa? Digo, ¿cuál es el abanico de situaciones? Porque me imagino que desde lo que debe estar pensando la persona que nos está viendo, la agresión física, pasando por los abusos sexuales que usted hablaba recién, pero también otro tipo de violencia que también es muy severa, que se ejerce desde otras situaciones, la emocional, la psicológica. ¿Ustedes tienen discriminadas en esas 4.000 y pico de denuncias cómo venimos porcentualmente y a qué les llamamos severo? Sí, tenemos discriminados porcentualmente los tipos de violencia. Severo, todas estas situaciones generaron, fíjense que tenemos el 90% de cronicidad, el 80% de recurrencia. Un detalle importante es la dificultad para visualizarse en la situación de violencia por parte de los niños, niñas y adolescentes, los cuales los deja expuestos a continuar. Claro, lo naturalizan y no lo ven como... Exactamente, la dificultad para que se le crea esto que hablaba hoy del relato, porque muchas veces, ¿no? Esto de que no queremos escuchar o que los niños mienten. Sí, a veces los niños mienten, pero mienten en general para recibir algún tipo de beneficio, no para meterse en un gran problema y en un gran lío, ¿no? Claro. Cuando muchas veces esto afecta la integración de la familia. Los niños saben que la consecuencia de una mentira por la mentira en sí misma puede ser muy grave para toda la estructura familiar. Y además, hay un momento en el que creo que el profesional comienza a notar la falla en el relato, ¿no? Entonces, digo, en ese aspecto, digo, son puntos neurálgicos que consideramos que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Sí. Esto del relato y la palabra palabra del niño. Respecto a los tipos de maltrato, el que más vemos siempre en general es el maltrato emocional, después en general viene el maltrato físico y negligencia. Bueno, la negligencia tenemos que tener en cuenta que es cuando los adultos protectores o los adultos referentes que están a cargo del cuidado de los gurises no puedan ejercer los cuidados correspondientes cuando están en condiciones de hacerlo, ¿no? O los exponen a peligros importantes de todo tipo, ¿no? También uno de los aspectos que, por ejemplo, hoy que mencionaba, en la modificación del código, se aclara expresamente, ¿sí?, la exposición a violencia basada en género, ¿no? O sea, eso también es un maltrato, y eso también significa un atentado a la integridad y a la salud de los niños. Y en nuestros niños y adolescentes, ¿se da esa mayor vulnerabilidad por parte de mujeres que en varones? ¿O allí en niñez y en adolescencia
los porcentajes son más o menos similares? Respecto a los agresores, en general los porcentajes entre varones y mujeres son similares, salvo en abuso sexual. Claro. Ahí se despega y un 75% son varones o más. Las agredidas son mujeres, niñas de sexo femenino en abuso sexual. En su mayoría son niñas y adolescentes mujeres, exacto. De esas más de 11 casos que se abordan por día, 2 de ellos son de abuso sexual. Sí. En total, el año pasado tuvimos exactamente 938 situaciones, ¿sí? Y ahí 3 de cada 4 eran de sexo femenino. Y un dato no menor, que el 28%, o sea, casi el 30%, tenía 5 años o menos. Ese tema en la primera infancia. Exactamente, quería recalcar eso, ¿no? O sea, que cuando son situaciones de violencia muy severa, que se dan en etapas del desarrollo del niño o de la niña, muy críticos, que marcan después hacia adelante todo un desarrollo que de alguna manera puede verse seriamente alterado, ¿no? Pero usted decía, discúlpeme porque me parece una cifra y de repente uno puede... Y que estamos en el entorno de las 4.000 y que de 3 de cada 4 casos son de abuso sexual, es decir, que estamos hablando de cerca de 3.000 en esa cifra, no. No llegaron a 1.000. Ah, no llegaron a 1.000. 900 de abuso sexual son de abuso sexual. Exacto. Y allí tenemos que la mayor parte de las damnificadas, en este caso, son niñas y adolescentes mujeres, obviamente. Bien. Igualmente es una cifra altísima, mucho más para tomar en cuenta que hay que trabajar sobre 1.000 casos prácticamente en donde el agresor está dentro de la estructura familiar. Sí. Lo que además debe suponer, imagino yo, un trauma para la familia. En muchos casos debe ser una situación desconocida. O, digo, en otros puede haber cierta complicidad. El abuso sexual, que por lo pronto nos gusta plantearlo desde un punto de vista de que hay toda una dinámica específica que se da en las situaciones de abuso sexual, donde la coerción y el silencio son puntos claves, y cuando no tenemos amenazas, etcétera, amenazas hacia los niños o niñas, o hacia las madres o hermanos, etcétera. Entonces, digo, ahí es bien interesante tener presente, ¿no?, que estas 938 situaciones fueron 938 situaciones en las cuales se comprobó la situación de abuso sexual. Y se establecieron las medidas de protección. Claro. O sea, que en estos casos el abuso fue detectado y cesó. Y cesó, exactamente. Ya para terminar, y poniéndole un poco la cara, digamos, humana a los números, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en una persona sufrir algunos de estos tipos de violencia, que no son pocos los niños que son víctimas de estas vulneraciones en Uruguay? ¿Qué consecuencias tiene el desarrollo de una persona? ¿Un adulto cómo va a enfrentar la sociedad? Dependerá siempre de cada uno, ¿no? O sea, nosotros hablamos siempre que las situaciones de violencia las tenemos que ver una a una, ¿no? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos la capacidad de resiliencia en esto, ¿no? De poder sobreponernos a las situaciones adversas, pero sin duda aspectos como, por ejemplo, una resolución de conflictos en forma violenta, ¿sí? Autoestima, dificultades en el aprendizaje, dificultades en el relacionamiento, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué capacidad voy a tener yo? ¿Cómo puede estar alterada mi capacidad de confiar en un otro, por ejemplo? Cuando el otro, aquellas personas quienes eran las que debían de alguna manera cuidarme y protegerme, terminan siendo las que me agreden, ¿no? Entonces, hay como varias esferas y varias áreas en el que es el desarrollo saludable, no voy a decir normal, que se ven afectados. Nos jugamos unas cuantas cosas, ¿no?, con estos números. Ni que hablar. Vamos a agradecerle mucho al psicólogo Darcy Bataille, integrante del CIPIAB, que ha venido a charlar con nosotros un poco sobre lo que aparece en el informe de gestión 2018 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Muy amable, muchísimas gracias. Tenga una buena mañana. Igualmente. Cerramos por aquí la entrevista junto al psicólogo.